Dios le bendiga, queridos amigos, queridos hermanos y todos los que nos ven a través de esta plataforma digital. En esta hora quiero compartir una enseñanza de la palabra de Dios bajo el tema Dios no se ha equivocado en tu llamado. Dios no se ha equivocado en tu escogencia, gloria a Dios. Y para ello estaremos tratando la base bíblica del libro de Primera de Samuel a la altura del capítulo 16, versículos 6 en adelante. Dicen así las escrituras: en el nombre poderoso de Jesús. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aleluya, gloria a Dios. En esta parte de la escritura vemos cómo se da una historia donde el Señor envía al profeta Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí para que sea el nuevo rey de Israel. Pero ¿qué sucede? Que como muchas veces sucede, que al parecer muchas personas no te ven con las cualidades necesarias para tú desempeñar una función o para tú desempeñar un ministerio. Y este fue el caso de David, que su familia, su padre, entendían que de sus hijos él pues no era calificable, porque tenían hijos más fuertes, más robustos, más altos que él. Y tenemos un grave error, porque Dios es el que escoge para los ministerios, para los llamados. Y Dios no mira como mira el hombre, pues Dios mira el corazón. Y no es con los recursos humanos que tú vas a desempeñar la función para la cual Dios te ha llamado, sino con los recursos de Dios. Por eso es tan necesario que nosotros nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo para que seamos efectivos. Y vemos que cuando Samuel llegó, empezaron a pasar los hijos de Isaí. Y cuando pasó el primero, dijo: verdaderamente delante de Jehová está ungido. Y el Señor le dijo: no, yo no miro como miran los hombres, yo miro el corazón. Este no es. Y pasaron los 7 hijos, y a ninguno de ellos escogió Dios, porque no es lo que el hombre quiere, sino lo que Dios dice. Dios es el que escoge. Hasta que Samuel dijo: no queda un otro hijo tuyo. Y él dijo: sí, el menor está en el campo apacentando las ovejas. Y él dice: llámalo, porque hasta que él no venga no nos sentaremos. Y cuando David vino, el Señor le dijo: este es, úngelo. Y dice la palabra que inmediatamente David fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre él. Gloria a Dios. Cuando Dios te escoge, la principal característica es que el Espíritu Santo viene sobre tu vida, gloria a Dios, para darte dirección. Porque dice la palabra que somos guiados por el Espíritu Santo. No podemos ser guiados por nuestras emociones, por nuestros entendimientos, por la apariencia. Debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, gloria a Dios. Vemos que una vez Dios te ha escogido, Dios no se equivoca en la elección. Y desde ahí en adelante Dios empieza a trabajar, a prepararte
para darte a conocer, gloria a Dios. Dios es el que va a preparar los medios a su debido tiempo para que las personas entiendan que Él fue el que te escogió. Vemos que a David los hermanos lo menospreciaban, no creían prácticamente en su escogencia. Y Dios tuvo que ir preparando escenarios para darlo a conocer. Uno fue que el rey Saúl, vino un espíritu malo de parte de Jehová, y como David había sido ungido, el espíritu de Dios estaba sobre él, y cuando tocaba el arpa, la adoración de David fue muy notoria. Entonces mandaron a llamar a David a la presencia del rey Saúl, para que David tocara el arpa y él tuviera reposo, porque el demonio salía cuando David tocaba el arpa. Eso fue lo primero que Dios empezó a hacer para darlo a reconocer, o sea, darlo a conocer y llevarlo al palacio para irlo asociando con la nueva vida que le va a tocar vivir mañana. Dios empezó a irlo preparando en ese sentido. Luego después Israel estaba padeciendo una situación, un conflicto entre los filisteos y el pueblo, donde había un gigante llamado Goliat que atormentaba el pueblo porque lo desafiaba, diciéndole al pueblo de Israel que escogieran un varón para que peleara con él. Pero sucede que todo el pueblo estaba atemorizado y ningún varón se sentía con la fortaleza y la capacidad de enfrentarlo. Ahí es cuando Dios envía a David, gloria a Dios, para darlo a reconocer como el matador de gigantes. O sea, Dios es el que te va a introducir al escenario. Dios va a prepararte para el ministerio. Y vemos en el capítulo 17, a la altura del versículo 40 de Primera de Samuel, cómo David enfrenta a ese gigante que a ojo de los hombres David no tenía ninguna posibilidad de vencerlo, de ganar. Pero ¿qué sucede? Dios no se equivocó con el llamado de David, porque es Dios que le iba a dar los recursos y los medios necesarios para que David pudiera vencerlo. Y vemos la historia que David derrotó al gigante y le cortó la cabeza. Ahí David empezó a ganar renombre. Primeramente no lo veían como un guerrero, lo veían como un niño, pero cuando Dios lo introdujo al escenario, pues ahí empezaron a verlo como el matador de gigante. Otra cosa que define, gloria a Dios, tu llamado es que Dios es el que te defiende. Tú no tienes que pelear por decir yo soy profeta, yo soy evangelista, yo soy pastor, porque Dios es quien te va a dar a reconocer. Vemos una historia en el libro de Números, su capítulo 17, donde los príncipes o varios príncipes del pueblo de Israel estaban contendiendo con Moisés y con Aarón sobre la escogencia de Aarón. Y Dios tuvo que hablar con Moisés y decirle, mira, dile a cada príncipe de las tribus de Israel que traigan una vara y que escriban su nombre en la vara y pongan la vara delante de mí, y la vara que rebeldezca, pues ese fue el que yo escogí, y se va a acabar la contienda y la disensión en el pueblo sobre quién es el ungido, quién es el escogido. Y vemos que cuando pusieron la vara en la presencia del Señor, la vara de Aarón rebeldeció, dio fruto, echó flores y fruto maduro. O sea, Dios mismo intervino en el llamado de Aarón porque fue Dios quien lo escogió. Asimismo, Dios va a intervenir en tu llamado. Tú no tienes que pelear, tú no tienes que darte a reconocer por tus propios medios, porque es Dios quien va a buscar la forma de defenderte y de defender tu llamado. Gloria a Dios, santo es el Señor. Otra característica de que Dios no se equivoca en tu elección es que Dios te va a exhibir, o sea, Dios te va a presentar delante de los hombres, delante de los ángeles y delante de los demonios. Gloria a Dios, santo es el Señor. Vemos aquí en el libro de Deuteronomio, gloria a Dios, santo es el Señor, en su capítulo 31, el versículo, gloria a Jesús, santo es el Señor, versículo 7, cuando Dios se le habla a Moisés y le dice que le pase el mando a Josué, gloria a Dios, para que él sea el que continúe la labor de entrar al pueblo a la tierra prometida. Dice en el versículo 7 del capítulo 31 de Deuteronomio: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, para que él sepa, o sea, para que el pueblo vea
que Josué había sido el escogido, el próximo que iba a dirigir el pueblo. Dice: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás heredar. Vemos aquí que delante del pueblo el líder Moisés lo presenta y le da el cargo delante de los sacerdotes, delante de los generales, delante de los príncipes de las tribus, delante de todo el mundo lo presentó. O sea, Dios es el que te va a presentar. Gloria a Dios, santo es el Señor, porque Dios no se equivocó con tu llamado y Él va a usar los recursos que Él tenga que usar para darte a conocer, para introducirte, para defenderte. Gloria a Dios, santo es el Señor. Por eso es necesario que tú te mantengas en tu asignación. Muchas personas, gloria a Dios, han caído en su ministerio, gloria a Dios, porque ellos se han salido de su asignación. Si Dios te llamó como profeta, no quieras ser evangelista. Si Dios te llamó como pastor, no quieras ser maestro. Si Dios te llamó como adorador, no quieras ser apóstol. Tú tienes que estar en la posición y en la asignación para la cual Dios te llamó, porque ahí es donde Dios va a proveer los recursos que tú necesitas para que tú desempeñes el ministerio. Vemos en el caso, por ejemplo, en los gobiernos, un presidente designa a sus ministros, y cuando él designa un ministro, gloria a Dios, automáticamente el Estado envía los recursos que ese ministerio necesita para su funcionamiento. Vemos que si otra persona sin ser designada se levanta diciendo que él es el ministro, pues aunque tenga muchas personas que lo sigan, pero no va a contar con el respaldo, no va a contar con los recursos. ¿Por qué? Porque al que él cogió el presidente, a ese es el que él le va a enviar los recursos que él necesita para desempeñar ese ministerio, esa función en el Estado. Asimismo es en la vida espiritual. Si Dios te escogió a ti como sacerdote, como pastor, pues Dios va a enviar los recursos espirituales y también los recursos necesarios para que tú te desempeñes en el llamado. Gloria a Dios. Si yo me engancho, un ejemplo, como pastor y Dios no me ha llamado para eso, Dios no va a enviar los recursos para que yo desempeñe una función eficaz como pastor, porque Él no me ha llamado para eso. Y Él va a proveer recursos en el área para la cual te ha llamado. Gloria a Dios. Así que Dios no se equivoca en tu escogencia. Y si Él te llamó como adorador en esa área que Él te va a bendecir, en esa área que Él te va a exhibir, en esa área es que Él te va a defender, en esa área que Él te va a dar la victoria. No te metas, si tú eres adorador, a ser maestro, porque en esa área Dios no te va a defender. En esa área Dios no te va a dar los recursos para que tú lleves a cabo el ministerio, porque Él no te llamó para eso. Porque Dios no se equivoca. Muchas personas piensan, no, porque Dios se equivocó poniendo a Juan o a Pedro como apóstol. No, si Dios lo escogió, Él sabe por qué lo escogió y Él es el que lo va a llevar. Gloria a Dios, y le va a proveer los recursos para que Él desempeñe esa función. Gloria a Jesús. Vemos aquí en el libro de Samuel, capítulo 13, versículo 9, gloria a Dios, que Dios escogió a Saúl como rey. Pero ¿qué sucede? Que Saúl, en una ocasión el profeta le dijo, mira, espérame 7 días hasta que yo vaya, gloria a Dios, para yo invocar el favor de Jehová. Y Saúl, como Samuel no llegaba, se desesperó y empezó a ofrecer holocausto. Vamos a ver cómo dice aquí, 1 Samuel capítulo 13, versículo 9. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando acababa de ofrecer el holocausto, es aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? O sea, en pocas palabras le dijo, Dios no te cogió a ti para que seas sacerdote o para que seas profeta o para que presente holocausto delante de Dios. Dios te escogió para que tú seas rey, para que tú pelees la batalla de Jehová. Y vemos que este fue uno de los principios del fin del reinado de Saúl. ¿Por qué? Porque empezó a hacer cosas para las cuales Dios no lo había llamado.
muchos líderes, muchos ungidos de Dios están fracasando en sus ministerios porque ellos están haciendo cosas para las cuales no fueron llamados, y Dios te va a respaldar en las cosas para las cuales Él te llamó. El profeta, Dios lo escogía para un ministerio específico, los reyes para otro, los sacerdotes para otro. Entonces vemos que cada quien se identificaba con el llamado. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Pablo siempre decía Pablo apóstol. O sea, él reconocía que él tenía un llamado de apóstol y Dios se lo utilizaba como apóstol porque ese fue su llamado, igualmente a Pedro y a los demás. Vemos también en el libro de los Hechos que había un profeta llamado Agabo. Vemos también que Felipe era evangelista y Dios respaldaba a cada quien en su ministerio. Si uno hacía el ministerio de otro, Dios no iba a tener respaldo porque Dios no se equivoca. Así que si Dios te llamó como evangelista, empieza a desempeñar la función como evangelista, como le dijo Pablo a Timoteo. Desempeña tu ministerio. O sea, en eso es que Dios te va a bendecir, no en el ministerio del otro. O sea, Dios no se equivocó en tu escogencia. Si Dios escogió a aquel como pastor, Dios no se equivocó porque Dios no se equivoca. Gloria a Jesús. También vemos aquí, gloria a Dios, que para desempeñar bien el ministerio debemos usar los recursos de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas utilizando recursos extraños. Y vemos una historia en el libro de Levítico, donde dos de los hijos de Aarón tomaron el incensario y pusieron en el fuego extraño delante de Jehová. Y vemos que Jehová por eso lo eliminó ese día. ¿Por qué? Porque ellos fueron delante de la presencia y Dios les había dicho cuál fuego era que debían utilizar y ellos utilizaron un fuego extraño. Trata de utilizar los recursos y los medios que Dios ha puesto en tus manos para tú desempeñar tu ministerio. No busque cosas extrañas para tú tratar de sobresalir o para tú desempeñar tu función, porque eso no tiene resultado en estos caminos. En estos caminos es los recursos que Dios escogió, porque Él no se equivocó. Dios no se equivoca. En el principio dice la palabra que Dios creó los cielos y la tierra, le dio leyes, estatutos, y hasta el día de hoy la tierra no ha dejado de funcionar, el sol no ha dejado de salir, las estrellas no han dejado de alumbrar. O sea, todo lo que Él ha dispuesto desde el principio sigue funcionando. Entonces, ¿por qué tú crees que lo que Dios dispuso para tu vida no va a funcionar? Dios no se ha equivocado. Tú tienes que entender que debes alinearte con las cosas de Dios para que tu ministerio pueda salir a flote. Y no te pongas a estar pensando, si tú eres profeta, no te pongas a estar pensando como pastor, porque Dios te llamó como profeta, no como pastor. Y si más adelante Dios te escogió también como pastor, pues Él va a poner los recursos, pero mientras tanto tú tienes que desempeñarte en la función para la cual Él te llamó. No te salga de tu asignación, porque si te sales vas a andar en tu voluntad o en la voluntad permisiva, y ahí tú no tienes los recursos de Dios para ti. Tú vas a tener todos los recursos y el respaldo de Dios en la voluntad perfecta, en la asignación para la cual Dios te llamó, porque Él no se equivoca. Y vemos también aquí que un rey, gloria a Dios, que Dios lo llamó como rey para desempeñar la función de rey, pero él se enorgulleció y ofreció, gloria a Dios, santo es el Señor, incensario. Entró al templo y empezó a incensar, gloria a Dios, santo es el Señor, se enalteció, y eso fue causa de su ruina, porque si Dios no lo llamó para eso, gloria a Dios, santo es el Señor. Dice la palabra en segunda de Crónica, capítulo 26, dice: y Uzía preparó para todo el ejército escudo y lanza, yelmo, corceles, arcos y honda para tirar piedra. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingeniero, para que tuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Vemos aquí que él, desempeñando la función para la cual Dios lo llamó, se hizo poderoso. Preparó un ejército fuerte. ¿Por qué? Porque fue para lo que Dios lo llamó. Pero vemos aquí en el versículo 16 que dice: mas cuando ya era fuerte,
O sea, cuando ya alcanzó ciertos niveles, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dice, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Vemos aquí cómo este rey se enalteció, o sea, dejó la asignación para la cual Dios la llamó, y él fue al altar a ofrecer incienso, cosa que era reservado para los sacerdotes. O sea, tú no vas a tener el respaldo de Dios si tú te sales de tu asignación, si tú te sales de tu responsabilidad. No te creas que Dios se equivocó en tu llamado. Dios no se equivocó. Si Dios te llamó como sacerdote, como pastor, como maestro, Dios te va a dar la victoria y te va a engrandecer en tu llamado, no en el llamado ajeno. Y vemos aquí que a pesar de que los sacerdotes empezaron a decirle que al rey que Dios no lo había escogido para eso, él se obstinó. Y vemos el resultado, que terminó leproso. Después de tener gran gloria, de Dios darle batalla, de Dios darle la victoria, un ejército numeroso, vemos ahora que terminó el leproso. ¿Por qué? Porque se salió de su asignación y empezó a hurgar en áreas para las cuales Dios no lo había llamado. Déjame decirte que en tu área es que Dios va a proveer los recursos. No importa que aquel esté funcionando como esté funcionando. No. Trata tú de funcionar en el área para la que Dios te llamó, porque ahí es que Dios te va a dar la victoria. Ahí es que Dios te va a dar el gozo. Ahí es que Dios te va a bendecir. Ahí es que Dios te va a fortalecer. Dios le bendiga, Dios le guarde.